Capítulo 491. Las criadas que amo tanto. ¿De qué invitados estás hablando, Afrodita? Mis amigos del panteón nórdico, la diosa Freya y el dios Loki. Ella respondió con calma mientras caminaba hacia la salida del baño. Los mantendré ocupados. Hablaré contigo más tarde. Un poder rosa apareció alrededor de Afrodita mientras desaparecía rápidamente. Reapareció en la entrada del sótano, y cuando salió del sótano, inmediatamente se teletransportó a otro lugar. Ruby entrecerró los ojos cuando escuchó lo que dijo Afrodita. ¿Más dioses? ¿No era bastante complicado tratar con una diosa? Y aún más, estas son figuras importantes. Ruby sintió que su dolor de cabeza venía de kilómetros de distancia. Fufufu, no pienses demasiado, hija mía. O te volverás loca. Pareces bastante tranquila para alguien que acaba de escuchar que aparecerán más dioses en un futuro cercano, madre. Ruby entrecerró los ojos un poco. Siempre han existido. No es como si fuera algo nuevo. Skatach se sentía demasiado perezosa para preocuparse por los dioses y, para ser honesta, ni siquiera estaba emocionada por pelear ni nada. Ella estaba bastante en paz ahora. Sería un eufemismo decir lo sorprendida que estaba Ruby ahora. ¿Era esta realmente su madre? ¿Dónde estaba esa loca a la que le gustaba pelear? Si fuera el Skatach que conocía, estaría emocionada de luchar contra estos seres ahora mismo. Fufufu, deja que Víctor regrese, y puedes preguntarle cualquier cosa relacionada con estos dioses, y estoy seguro que responderá con total honestidad. Si no nos ha dicho nada, es porque no tiene necesidad. Y escuchaste, ¿verdad? ¿Qué pasó en el baño? Claramente. Afrodita está cayendo en una telaraña mucho más peligrosa de lo que cree y, en un futuro próximo, se convertirá en nuestra aliada más valiosa. Pero, dado lo que pasó en el baño, dudo que Afrodita deje que algún dios al azar juegue con Víctor. Y ella misma lo dijo. Estos dioses son sus amigos, lo que significa que tiene cierto control sobre las acciones de estos dioses. No te harán daño, Víctor. Ruby pensó que su madre tenía razón. Piensas demasiado, hija mía, y a veces pierdes de vista lo que más importa. Siempre me quejaba contigo cuando entrenábamos. No me sermonees ahora, por favor. Fufufu, siempre hay tiempo para una lección o dos. Habló con una voz que extrañamente contenía sabiduría. ¿Y aprenderás a practicar la guerra nocturna con mi esposo ahora? Skatach mostró una pequeña sonrisa seductora. Se puede decir que una guerra nocturna es la única guerra que quiero experimentar actualmente. Debo derrotar a mi oponente la próxima vez. En palabras simples, ¿quieres follar una vez más? Ruby puso los ojos en blanco. Ven aquí, ven a descansar. Permanecer demasiado tiempo en el agua no es bueno para la piel. Somos vampiros, no hace ninguna diferencia. Y el agua está bastante tibia. Víctor caminaba hacia la cocina donde vio a Natalia con sus poderes. Y mientras tanto, estaba hablando con sus mates en su cabeza. Maestro, eres un pervertido. Eva se quejó. ¿Qué puedo decir? Fui atrapado en el momento. Y te olvidaste de nosotros. Dijo Bruna. Sí, no podía negar esas palabras. Mi mente ha sido corrompida. Eve negó con la cabeza varias veces. Ya estabas corrompido desde el principio, solo lo escondiste bien. Todas las doncellas querían decirlo en voz alta, pero se guardaron esos pensamientos para sí mismas. Cariño, tienes que hacerme eso más tarde. Preguntó Roxana. Primero, aprende qué es el sexo. Víctor esquivó la bala. Pero sé lo que es el sexo. Oh. Dime entonces. El sexo es cuando una pareja pone el órgano masculino del hombre en el órgano femenino de la mujer, y de allí nace una semilla de una planta. Había tantas cosas mal con esa explicación, pero Víctor era demasiado perezoso para comentar. Roxane, idiota. Lo confundiste. María gritó. ¿Eh? Eres inútil. No te estás tomando las lecciones en serio. Eve, explícalo de nuevo. Preguntó María. De acuerdo. Eve tosió y comenzó a hablar. El sexo es cuando dos seres, la imagen violenta de la pelea de Skatach y Víctor pasó por la mente de Eve, y ella literalmente se congeló, su rostro se puso completamente rojo. No puedo. Se agachó y se llevó las manos a la cara. Mira, lo que le hiciste a Eve, maestro. Bruna habló. Puaj. Mira lo que... No puedo ver nada, estás en mi sombra. Kaguya, ¿por qué estás en silencio? Roxana habló.
Interrogación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Kaguya se giró para mirar a las chicas y con un tono neutral dijo: no tengo necesidad de hablar. Ella habló en un tono robótico y rápidamente se alejó. Era bastante claro que ella no quería comentar sobre ese tema. ¿Por qué está actuando aún más robótica que de costumbre? Las mates preguntaron internamente. Se podría decir que las escenas anteriores afectaron a las mates en un nivel que solo ellas entendían. La que se vio menos afectada fue Roxane, pero eso se debió a que, a pesar de tener conocimiento sobre sexo, en realidad no sabía qué significaba ese acto para dos parejas. Después de todo, todavía tenía la mentalidad de una niña extremadamente cruel, pero aún así una niña. Quienes más sufrieron estas 2 semanas fueron, Roberta, Bruna, María y Eva. Roberta ya era una mujer adulta cuando fue convertida, y aunque nunca había realizado el acto, gracias a su espíritu heroico que repudió este acto, ahora estaba bastante excitada. Sin mencionar que cuando Medusa vio ese acto, en lugar de sentirse disgustada o molesta como siempre, se interesó porque era Víctor, su maestro, quien estaba haciendo este acto. Y, a pesar de ser agresivo, cada vez que terminaba una ronda, estaba bastante enamorado de Skatach. Medusa se sintió atraída por esto. Roberta apenas se contuvo por eso, así que, al igual que Kaguya, estaba callada. Ni siquiera podía provocar a Víctor como siempre lo hacía. Bruna, al igual que Roberta, era una mujer adulta, pero siendo monja, nunca había probado el pecado de la lujuria, y así, viéndolo en persona, se podría decir que quería probarlo, pero era mucho más tranquila que Roberta. María, bueno, a María ya le gustaba Víctor en un nivel obsesivo, y después de lo que había visto durante esas 2 semanas, su nivel de obsesión prácticamente se había triplicado, si eso fuera posible. Ella vio a su maestro derrotar al guerrero más fuerte. Estaba orgullosa. Y ella quería el mismo trato. ¿Y Eva? Bien. Deja de ser un mojigato. Atácalo. Vamos, vamos. Yo también quiero eso, y ayer. Alterebe estaba enloqueciendo. Eve estaba conmocionada por lo que vio, y Alterebe estaba hablando indecentemente todo el tiempo en su cabeza. Realmente no sabía qué hacer ahora. Ella simplemente se sentía caliente. En su parte inferior. De todos modos, Kaguya, Ruby necesita tus servicios. Oye. No cambies de tema. María gritó. Ella dijo que ya casi había terminado. Kaguya, que también buscaba cambiar de tema, rápidamente traicionó al grupo. María no podía creerlo cuando vio a Kaguya cambiar de bando tan fácilmente. Traidor. Bien. En ese caso, quiero que vuelvas a mi sombra las 24 horas del día. Esta orden hizo que incluso la ruidosa María se callara. Todas las sirvientas, incluso Eve, que estaba sentada con la cabeza agacha, mostraban una gran sonrisa. Claramente no estaban en contra de la idea. ¿Necesitas sangre? Preguntó Víctor. Le picaba la garganta y necesitaba visitar rápidamente a Violet, Natasia y Sasa. Había pasado demasiado tiempo sin beber la sangre de sus esposas y ya estaba sintiendo los efectos de su sed de sangre. Sí. Tengo hambre. Roxane prácticamente gritó cuando levantó la mano. Víctor mostró una pequeña sonrisa. De hecho, encontró el tono emocionado de Roxane bastante lindo. ¿Alguien más? Necesito tu sangre, maestro. Bruna murmuró, sus mejillas ligeramente rojas, pero tenía una mirada expectante en su rostro. Esto es algo que nunca rechazaré. Roberta rió levemente. Sigue siendo una pregunta. Lo he necesitado desde ayer. María estaba cachonda. Yo también lo quiero, maestro. Eva habló en voz baja. Kaguya. Estoy bien. Kaguya se negó a ceder. En realidad. Víctor levantó una ceja divertido. Sí. Oh. Es una pena, estaba pensando en dejarte ser el primero. En realidad, también necesito tu sangre, maestro. La forma en que cambió de opinión a algo que la benefició fue increíble. Como se esperaba de Perfect Maid. Mal, la criada desvergonzada. Kaguya incluso tuvo la decencia de sonrojarse un poco cuando vio los ojos acusadores de sus subordinados. Me alegro de que estés siendo honesta, mi doncella. El tono rojo en el rostro de Kaguya aumentó cuando escuchó la voz de su maestra. Ven aquí. La oscuridad cubrió el cuerpo de Kaguya, y pronto apareció frente a Víctor. Víctor bajó un poco su centro de gravedad y miró a los ojos de Kaguya. Gracias por proteger a mi esposa y mi familia mientras estuve fuera, Kaguya. Es mi trabajo, y no lo hice solo.
Las doncellas sonrieron a la sombra de Víctor. Kaguya podría ser muchas cosas para las Mites, una mujer estricta, una maestra, una amiga. Pero, sobre todo, era justa con todas las doncellas. Lo sé, y planeo recompensarlos a todos más tarde. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de las sirvientas brillaron rojo sangre, incluidos los ojos de Kaguya. Víctor acarició suavemente la mejilla de Kaguya. Kaguya sintió que su corazón latía rápidamente mientras las mariposas parecían volar dentro de su estómago. La mirada que su amo le estaba dando ahora era injusta. Víctor sonrió amablemente y apartó la cara. Ven, mi doncella. Ella asintió levemente y envolvió suavemente sus brazos alrededor del cuello de Víctor y lo mordió de una manera bastante tímida. En el momento en que la sangre de su maestro llegó a sus papilas gustativas, sus ojos se abrieron como platos. Delicioso. Apretó a Víctor con más fuerza y comenzó a tragar su sangre. Gulp, gulp. Sé que ha pasado un tiempo, pero no te apresures. No desapareceré. Víctor explicó amablemente. Las orejas de Kaguya se pusieron ligeramente rojas cuando escuchó la voz de su maestro tan cerca de su oído. Ella asintió levemente. Pasaron 5 minutos y Kaguya dejó de beber la sangre de Víctor. Pero, antes de soltar a Víctor, en un gesto instintivo que ella no pudo controlar, lamió el área donde lo mordió, olió un poco su cuello y luego lo volvió a lamer. Solo dejó de lamer cuando vio cerrarse los pequeños agujeros que había hecho en la carne. ¿Ya estás satisfecho? Por lo general, dura más tiempo. Víctor habló suavemente mientras le acariciaba el cabello. Su sangre se ha vuelto más deliciosa, maestro. ¿Qué hizo? Preguntó con curiosidad mientras trataba de ocultar su vergüenza y volver a su cara de póker. Incluso si me preguntas, no tengo idea. Solo hice lo que siempre hago. ¿Por el caos? Roberta se rió. ¿Por las guerras? María habló. Crear un mar de sangre. Roxane mostró una gran sonrisa. Seducir a mujeres inocentes. Eve habló. Quiero que él también se burle de mí. Las sirvientas dirigieron su mirada hacia Bruna. ¿Qué? Nun está mostrando sus garras, Roberta se rió. Es como siempre dicen, son los silenciosos de los que tienes que cuidarte, ¿verdad? Kaguya, Eva, Bruna. ¿De qué están hablando? Los tres respondieron al mismo tiempo. María, Roberta y Roxane abrieron la boca en estado de shock ante esta sincronización. Ja. Víctor rió levemente en un tono divertido y gentil al mismo tiempo. Las doncellas miraron confundidas a Víctor. ¿Por qué te ríes, maestro? Bruna preguntó con curiosidad. Nada, solo me alegro de que se lleven bien. Especialmente tú, Eva. Parece que ya no te estás reteniendo de tus hermanas. ¿Hermanas? Preguntó Roxane con curiosidad. Por supuesto, eres todo mío y tienes mi sangre, por lo que esa afirmación no es incorrecta. Las chicas no pudieron evitar mostrar hermosas sonrisas cuando escucharon lo que dijo Víctor. Hermanas, Kaguya murmuró. De hecho, todos ustedes tienen mi sangre, después de todo. No tengo tú, quería decir que no tenía el linaje de Víctor, pero se detuvo cuando vio la mirada seria de Víctor. Si tú puedes. Este es un secreto de progenitor, pero cada vez que bebes mi sangre, tu linaje e influencia cambian a los míos. Esto se aplica a todos los que beben mi sangre regularmente. Tu ancestro distante ya no es Vlad y se está convirtiendo en mí, mi doncella. Víctor ajustó su centro de gravedad y se levantó. Acarició el cabello de Kaguya extremadamente sorprendida y dijo, ¿no te gusta tener mi sangre? Víctor preguntó en broma. Él ya sabía la respuesta a esa pregunta, pero la preguntó solo por diversión, pero se sorprendió mucho cuando vio la expresión de Kaguya. La cara de póker de Kaguya se hizo añicos y mostró una hermosa sonrisa. Víctor abrió mucho los ojos, y no era el único, incluso las Mites que vieron esto estaban completamente conmocionadas. ¿Qué pregunta tan tonta, maestro? Esta es la noticia más feliz que he tenido en varios años. Al ver el rostro de su maestro, se dio cuenta de lo que había hecho y rápidamente se alejó. Unos momentos de silencio cayeron alrededor hasta que... Ah, tu sonrisa es hermosa, Kaguya. Deberías sonreír más. Roxane rompió el ambiente. Al escuchar la voz de Roxane, todos despertaron de su estupor. ¿Qué sonrisa? Kaguya habló con una cara neutral. ¿Estás olfateando cosas ilegales, Roxane? Sé que naciste de un árbol, pero aún así. ¿Cosas ilegales? ¿Eh? La cabeza de Roxane solo tenía signos de interrogación volando a su alrededor.
Víctor se rió suavemente mientras se inclinaba y besaba suavemente la mejilla de Kaguya. Maestro. Deberías sonreír más, mi doncella. Te veías hermosa. Maestro. Espera, no puedes sonreír. ¿Eh? Si empiezas a sonreír así, todos lo verán, y eso es algo que no quiero. Habló en un tono extremadamente serio, como si fuera una cuestión de vida o muerte. ¿Eh? He decidido. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Debes hacer esto exclusivamente para mí cuando estemos solos. Maestro. Kaguya no sabía si estar avergonzada o feliz. Realmente tengo una linda mucama. Víctor revolvió el cabello de Kaguya y comenzó a caminar hacia Natalia. Kaguya solo miró la espalda de su maestra con incredulidad, y lentamente una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Como desee, mi maestro, esa era una orden que definitivamente no quería negar. Capítulo 492. Las criadas están cachondas. Las criadas que vieron esta interacción simplemente dijeron: ¿realmente necesitas nuestra ayuda, doncella principal? María preguntó. Estás haciendo un buen trabajo por tu cuenta. En realidad, quiero que ella nos ayude. María agregó. Kaguya es injusto. Ese es el encanto de un ¿qué dijo Lady Ruby? Roberta pensó un poco en las palabras de Ruby y sus enseñanzas y luego dijo. ¿El encanto de un Kudere? Si vamos a hablar de Kuderes, Eve no tiene ninguna posibilidad. Dijo Roxana. Ella era una de las chicas que también había recibido las enseñanzas de Ruby. De hecho, todas las doncellas habían recibido las enseñanzas de Ruby. Ella no es Kudere, es una pervertida de armario. Una vena se hinchó en la cabeza de Eve, y miró a Roberta con un brillo peligroso en sus ojos. ¿Ara? ¿Quieres pelear? Muérdeme. Dudo que puedas. No peleen, o los azotaré a ambos. Oyeron la voz de Víctor. Eve y Roberta se miraron, y se produjo una conversación mental. En realidad, ¿no es eso una recompensa? Peleemos. Víctor simplemente les dio más motivación. Roberta ya se estaba imaginando a Víctor sujetando su voluptuoso trasero mientras golpeaba con fuerza sus entrañas. La imagen de la derrota de Skatach no abandonaba su cabeza y quería el mismo trato. Eva, por el contrario. Fetiche de padre e hija, y dices que soy un pervertido. Eve puso los ojos en blanco. Callarse la boca. Eva gritó. Con varios deseos en sus corazones, la mayoría de ellos lascivos, saltaron el uno hacia el otro en una batalla que sería legendaria. Desafortunadamente, cuando estaban a punto de armar un lío para que Víctor los disciplinara, Kaguya apareció y puso la casa en orden. Víctor llegó a la cocina y le pidió a Natalia que lo siguiera. Antes de ir a Nightingale, no se olvidó de secuestrar a sus dos hijas, que estaban leyendo un libro con Pepper y Lacus. Dado que Pepper y Lacus estaban leyendo manga. Después de recoger a sus hijas y enviar algunos mensajes a Morgana y Jeanne respondiendo al entrenamiento de sus hijos, Víctor revisó el grupo de chat en el que Afrodita lo había puesto y simplemente se desplazó hacia arriba para leer. No dijo nada porque solo tenía curiosidad de qué estaban hablando esos dioses de basura. Y como era de esperar, aparte de algunas menciones de que irían al mundo humano, el resto fue una conversación normal. Padre, bájame, por favor. Nero se quejó con la cara roja. Estaba siendo sostenida como una princesa, y las miradas de la gente, especialmente de los invitados en el sótano, no pudieron evitar avergonzarla un poco. Mientras tanto, Otis lucía un rostro orgulloso mientras se sentaba sobre los hombros de Víctor. Tenía una mirada que decía: alabado seas, mortal. Soy más alto que tú. Oh. Estás avergonzado. Mi hermosa hija es linda. El rostro de Nero se puso aún más rojo, pero una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. No podía negar que le gustaba la manera amable en que su padre la trataba. Víctor significaba demasiado para Nero. Él fue su salvador que la rescató de un destino terrible, su padre que la adoptó y le dio una familia, su maestro que la entrenó para ser más fuerte y el hombre que le dio la esperanza de un futuro mejor. Por todas estas razones, Nero no pudo evitar inclinarse más hacia que le gustara Víctor, aunque también le gustaba mucho Ruby. Después de todo, ella era la primera madre que había conocido. Las mejillas de Otis se tornaron como las de una ardilla cuando vio lo que su padre le estaba haciendo a Nero. Y pensar que este hombre sería un padre cariñoso, solo puedo imaginar cómo será cuando sus esposas den a luz. Liena, que vestía ropa informal, habló. Esto también es una sorpresa para nosotros. Andrew habló por su madre. Pensé que odiaría ser padre. Hablas como si no conocieras a Víctor desde la infancia.
¿Sabes lo yandere que es? ¿Realmente pensaste que no amaría a sus propios hijos? Leona habló. Ahora que lo dices. Andrew se tocó la barbilla, pensando que Leona tenía razón. Dejando eso de lado, ¿dónde está Fred? Preguntó Eduardo. Dijo que se uniría a nosotros cuando comenzara la evacuación. No quiere que su familia sepa sobre el sobrenatural. Algo con lo que estoy de acuerdo, considerando que una vez que ingresas a este mundo, no puedes salir fácilmente. Puede que no lo parezca, pero ese hombre es lo suficientemente maduro para las cosas que importan. Los amigos de Víctor no pudieron evitar sonreír ante eso. De hecho, es demasiado inteligente y talentoso para su propio bien. Andrew no pudo evitar hablar. Se sorprendió mucho cuando escuchó cómo Fred entró en este mundo. Y al ver el razonamiento que explicó, se preguntó cómo nunca antes se había dado cuenta de esto. Oh, estaba más preocupado por perseguir MILFs. Andrés pensó. ¿Vas a salir, Vic? Preguntó Leona al verlo acompañado de Natalia y cargando a sus dos hijas. Algo le pasó a mi suegra. Necesito ver cómo está. Víctor asintió suavemente y explicó. ¿Puedo ir contigo? Preguntó con un brillo azul brillante en sus ojos. En respuesta a esa pregunta, Víctor solo miró a Edward. Su mirada tenía más significado de lo que la propia Leona entendía. Edward se encogió un poco cuando vio la mirada de su amigo. El hermanito interno de Edward quería gritar desafiante y decir que no, pero sabía que eso solo lastimaría a su hermana. Sabía que Víctor nunca negaría ninguna de las solicitudes de Leona, y el hombre era lo suficientemente maduro ahora para sentir los sentimientos de Leona. En realidad, tal vez ya lo sabía desde el principio, era dolorosamente obvio. ¿Cómo podría no darse cuenta? Es uno de los mejores observadores que existen y es capaz de leer entre líneas. Era una de las cualidades de Adonis, algo en lo que se había especializado debido a los años de ser el líder de la casa de un conde vampiro, y ese rasgo solo se fortaleció cuando sus sentidos superiores entraron en juego. Pero Víctor no necesitaba sentidos sobrenaturales para entender a Leona. Le gustara o no, era la segunda mujer que Víctor había observado más en su vida. La primera es Ana, la propia madre de Víctor. Violet no contaba en este sentido porque era Violet quien vigilaba a Víctor, no al revés. Incluso si Víctor no conocía sus secretos de ser un hombre lobo, no necesitaba eso para entender a Leona. Después de todo, se conocían desde la infancia. Edward asintió imperceptiblemente. Confiaba en su amigo y sabía que era un hombre honorable. Sabes que no voy a negar tu petición. Víctor respondió con una sonrisita amable que hizo que el corazón de Leona se acelerara un poco. Al ver brillar la sonrisa de su hermana, Edward se sintió amargado. No puedo decir si estoy feliz o triste de que Víctor sea un hombre honorable. Edward sabía que si no fuera por la promesa que literalmente mantuvo a raya a Víctor, su hermana habría estado saliendo con Víctor por mucho tiempo. Aunque la historia no era tan simple desde antes, Víctor era un humano y estaba estrictamente prohibido que un hombre lobo estuviera con un humano. No querían que nacieran híbridos. Debido a esto, Leona trató de convertir a Víctor en un hombre lobo para estar con él. Pero por un giro del destino, aparecieron Violet y los herederos de los condes vampiro, y Víctor se convirtió en vampiro. Pero ahora, causó aún más complicaciones para Leona. ¿Un híbrido humano y hombre lobo? Está prohibido. ¿Un híbrido de vampiro y hombre lobo? Peor aún. Pero sabía que eso no impediría que Víctor actuara, ya que era un hombre al que le importaban un carajo las reglas y el sentido común. Lo único que lo detuvo fue su promesa. Una promesa que todos en el grupo de amigos estaban cumpliendo hasta el día de hoy. Para ver más capítulos, visite PandaN0BL.com. Y debido a esa promesa con Víctor de que le había confiado a su hermana, sabía que nada lo haría pasarle a ella incluso en territorio de vampiros. PandaN0BL.com. Si Edward supiera que Víctor es un progenitor y tuviera más motivos para respaldar sus pensamientos, sería mucho más cauteloso que antes. Después de todo, Víctor ahora era alguien que podía convertir a un hombre lobo de sangre pura en un vampiro noble con solo un mordisco. El secreto de Víctor de ser un progenitor solo lo conocían su familia, las criadas y las personas que entendían lo que era un progenitor, como Adán y la diosa Afrodita. Mientras Edward cavilaba sobre su decisión, el cerebro de Víctor era más simple. Ha pasado un tiempo desde que hablé con ella. Me pregunto cuánto ha cambiado. La última conversación profunda entre los dos ocurrió antes del incidente de Leona, donde alcanzó la madurez y se despertó como un hombre lobo. Desde entonces, Víctor no tuvo más tiempo, y fueron una cosa tras otra los sucesos que demandaron su atención.
Dios, antes, ni siquiera tenía tiempo para estar con sus esposas. Pero ahora, era mucho más libre. Después de todo, tenía subordinados para hacer la mayor parte del trabajo, y sus subordinados eran muy competentes. Pensamientos similares también pasaban por la cabeza de Leona. Quiero ver cuánto ha cambiado. Quiero saber cómo es su vida ahora, aunque probablemente le dolía el corazón, quería ver con cuántas mujeres salía Víctor. Con su muy agudo sentido del olfato, podía oler al menos 4 olores diferentes en el cuerpo de Víctor. 2 de ellos siendo más fuertes desde que salió de su entrenamiento. Edward podría no haberlo notado porque Víctor lavó su cuerpo. Pero como mujer y mujer que siempre había observado a Víctor, Leona era más sensible a eso y sabía que Víctor estaba haciendo cosas malas. Y saber eso hizo que su estómago se revolviera de ira, a pesar de que había estado esperando que algo así sucediera desde que las esposas de Víctor aparecieron en su tienda. Víctor no se detendría con esas hermosas mujeres a su alrededor. No era como Andrew, un playboy que iría con cualquier mujer, pero seguía siendo un hombre. Aparte de eso, Víctor Swives tenía el rasgo yandere, por lo que rápidamente querrían etiquetar a su amante. Podía identificar fácilmente la fuente de esos olores que parecían marcar toda la existencia de Víctor. Skatach, Ruby y esa sirvienta, Kaguya, ahora, el último es desconocido, los otros olores son bastante pequeños y casi inexistentes, pero aún se pueden sentir débilmente. No podía sentir nada de Afrodita porque cuando estaba en forma humana, todo en la diosa cambió, incluso su olor. Leona se levantó y se acercó a Víctor. Sé que Violet y Sasha también son sus esposas, pero incluso más mujeres. Se preguntó internamente. Los pensamientos de Leona se detuvieron cuando miró a los ojos de Víctor. Los ojos rojos sangre de un vampiro y los brillantes ojos azules de un hombre lobo alfa se encontraron cuando un sentimiento prohibido apareció repentinamente a su alrededor. Un sentimiento que se producía cuando dos personas practicaban lo que la sociedad normal consideraba prohibido. El mismo sentimiento cuando una madrastra hacía travesuras con su hijo. Era adictivo. Si Edward no hubiera estado tan preocupado por su decisión ni cavilando sobre ella, habría visto esta escena que solo ocurrió durante unos segundos. Nero miró ligeramente a la mujer que tenía una figura delgada pero hermosa frente a ella. De ninguna manera era voluptuosa como su madre Ruby y la madre de Ruby, Skatach, pero aún así era hermosa. Leona había sufrido grandes cambios al despertar su linaje de hombre lobo. Había perdido la mirada cansada y enfermiza que tenía antes. Sus delgados brazos se volvieron más definidos y levemente musculosos, un efecto similar sucedió en todo su cuerpo, y gracias al entrenamiento de su familia, tenía el físico de una guerrera esbelta. Ella también creció más alta y medía 185 cm de altura, casi la misma altura que Skatach, que medía 186 cm de altura. Como su apetito ahora era mayor por despertar a su linaje, tenía una apariencia más saludable que exudaba juventud, mientras que sus senos y su trasero se desarrollaron más. Se convirtió en una mujer alta y saludable, pero en comparación con Eleanor y su grupo, que tenían más de 190 cm, una altura que se debió a la línea de sangre mutada del clan Adrastea, todavía era relativamente normal. Eleanor y sus valquirias se construyeron literalmente de manera diferente a los vampiros normales. Si se describe en palabras simples, Leona era una belleza genial. Ella tenía todo en el lugar correcto, ni demasiado excesivo ni faltante. El físico de Werewolf priorizó el desarrollo para la batalla y elevó su cuerpo para alcanzar ese estado perfecto para ello. De alguna manera, ella era muy similar a la actual Natasha, quien creció en varios lugares debido a que bebió la sangre de Víctor. Al ver la mirada del niño sobre ella, Leona habló. ¿Qué? ¿Otra madre? Leona se sonrojó y miró a Víctor. Víctor sonrió tenso. Su hija realmente lo puso en una situación difícil. Si lo negaba, Leona estaría aún más triste, y si lo afirmaba, rompería su promesa, y Edward, su amigo, lo miraría con esos ojos. Pero Víctor siendo Víctor, sabía qué respuesta dar. Difícil de decir. Siempre en movimiento, el futuro es. Un silencio cayó alrededor. Y Víctor podía ver visiblemente que la atmósfera se volvía más ligera y despreocupada. Esquivó esa bala con una maestría digna de un hombre que vestía un abrigo de cuero negro, gafas de sol y esquivaba balas en cámara lenta. ¿En serio, te has convertido en Yoda ahora? Edward y Andrew rieron divertidos. Mucho que aprender, todavía tienes. Eso fue lo único que dijo Víctor antes de volverse y mirar a Natalia. Natalia chasqueó los dedos y apareció un portal. Gracias, Natalia. La doncella solo sonrió un poco.
A ella siempre le gustó escuchar los cumplidos de Víctor ya que siempre la motivaban a trabajar. Incluso si a ella no le gustaba. Vamos, tengo muchas cosas que hacer. Víctor atravesó el portal con las doncellas a su sombra, Nero en sus brazos, Otis sobre sus hombros y Natalia y Leona siguiéndolo detrás. Al ver que su visión había cambiado, Leona vio que estaba en un mundo más oscuro y que una mansión gigantesca estaba frente a ella, pero ignoró la mansión y miró a su alrededor con curiosidad. Después de todo, era la primera vez que venía a este mundo. Natalia cerró el portal y Víctor bajó a Nero y Otis. Chicas, busquen a una sirvienta llamada Yuki. Ella las atenderá. Necesito buscar a mi esposa y mi suegra. Sí. Nero y Otis hablaron al mismo tiempo y comenzaron a correr alrededor de la mansión. Víctor se rió torpemente y miró a Natalia. Natalia, cuídalos, asegúrate de que no se excedan. Sí, señor. Natalia sabía a qué se refería Víctor cuando decía exagerar. De vez en cuando, Nero y Otis tenían ideas brillantes de salir sin supervisión para explorar y probar sus poderes. Lo cual fue algo bueno ya que no retuvieron sus poderes y se desarrollaron. Pero salir sin supervisión ni protección era peligroso. Y aunque Nero era responsable de un niño, ella todavía era una niña. Cuando Natalia se fue, Víctor miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo con Leona. Leona no tuvo mucho tiempo para disfrutar de la vista, pues se sorprendió cuando Víctor se acercó a su oído y le habló en voz baja. No te apresures. Sé cómo te sientes. He sentido lo mismo desde que éramos adolescentes. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Volvió la cara hacia Víctor en estado de shock. Capítulo 493. Un amor prohibido. No te apresures. Sé cómo te sientes. He sentido lo mismo desde que éramos adolescentes. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Giró su rostro hacia Víctor en estado de shock, y sus ojos gritaron, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué? Aunque ella no dijo nada, Víctor entendió completamente lo que estaba transmitiendo. No la conocía desde hacía mucho tiempo por nada. ¿Por qué? Antes de que Leona pudiera siquiera cuestionar a Víctor, él habló. Es complicado, ya la ves, no. Los motivos han cambiado con el tiempo, debes entender un poco. Antes, era porque estaba más preocupado por su enfermedad y la desaprobación de los miembros de su familia Edward y Adam. Después vino su transformación de vampiro, que prohibía a vampiros y lobos estar juntos debido a una ley no escrita. Los motivos cambiaban constantemente según el tiempo, el lugar y las circunstancias. Siempre pasaba algo que los separaba a los dos. Y Víctor tampoco estaba libre de culpa. Cuando se convirtió en vampiro, profundizó en ese mundo y más personas entraron en su vida. Y necesitaba tiempo para organizarlo todo. Leona no dijo nada, pero sus ojos hablaban de cómo se sentía. A veces, ser un buen lector del cuerpo como Víctor era algo malo. Entendía las cosas aunque no quisiera. Leona entendió que, después de todo, había escuchado las muchas razones a lo largo de su infancia. Pero lo que ella no sabía era que la razón principal que impedía que Víctor hiciera algo era una promesa hecha entre hermanos. Pero ahora, todo eso quedó en el pasado, menos la promesa. No recuerdo claramente cuándo llegaste a mi vida. ¿Fue al comienzo de nuestra escuela? ¿Fue entonces cuando mi mamá ayudó a Adam con algo? ¿Fue en nuestra adolescencia? Víctor no era ni mucho menos alguien con memoria fotográfica ni nada por el estilo. No recordaba todos los acontecimientos de su vida. Como cualquier ser, solo recordaba vagamente su infancia. A pesar de que su cerebro procesaba las cosas más rápido ahora, como una supercomputadora de alta gama, su inteligencia no había aumentado de ninguna manera. No era capaz de construir cosas o investigar cosas como un genio científico como Ruby. Lo que tenía era la sabiduría y experiencia de vida que venía de Adonis. Sabía cómo funcionaba la vida y cómo funcionaban las relaciones entre las personas. Pero había una cosa de la que estaba seguro acerca de esta situación. Durante años, siempre has estado allí en circunstancias similares. Ambos teníamos enfermedades, y aunque no eran similares, compartíamos el dolor del otro. Siempre ha sido divertido estar cerca de ti. Para ser honesto, tu presencia, la de tu hermano, y Fred me han ayudado mucho en el pasado, especialmente a ti. No hay forma de que no pueda relacionarme contigo, no hay forma de que no pueda entenderte, a ti. Lo sé todo esto. Siempre lo supe. Leona murmuró con cuidado. Leona siempre estaba frustrada consigo misma. Desde pequeña tuvo problemas de salud y sabía que ese problema llamado albino la hacía relativamente débil.
Era una tortura, especialmente cuando sabía de sus orígenes. Ella no entendió. ¿Por qué no despertó antes a su linaje? Sabía que cuando el linaje del hombre lobo se activara en su cuerpo, sería sanada. Y ella sin duda estuvo en esa noche de luna llena. Por Dios, Edward, su hermano, incluso antes de ser completamente despierto como hombre lobo, siempre fue mucho más fuerte que los humanos comunes. Su cuerpo estaba lleno de vitalidad, prueba de que había despertado un poco a su linaje, lo cual era común entre los hombres lobo. ¿Por qué ella no creció así también? ¿Por qué tenía que ser débil? Incluso su padre no entendía por qué nació de esa manera. Después de todo, era impensable que un hombre lobo estuviera enfermo. En cambio, tenían una gran vitalidad que podía competir fácilmente con noble vampires. Solo podía decir que Leona era un caso extremadamente raro de despertar tardío. El día que lo encontré, fue como si encontrara una parte de mí mismo. Cuando conoció a Víctor, él era débil, con una tez casi enfermiza. Además, tenía prácticamente la misma altura que ella. A sus ojos, él era un chico extraño. Pero a medida que creció con él, conociéndolo mejor, comenzó a gustarle su carácter, especialmente, su lealtad. Era un humano extraño. Víctor podría ser muchas cosas. Las personas lo etiquetaron con varias etiquetas convenientes debido a sus objetivos e incluso lo etiquetaron con las acciones que hizo, pero una cosa era correcta. Si te ganaras la amistad de Víctor, él te sería leal. Una calidad única. Una cualidad peligrosa. Porque si le daba su lealtad a las personas malas, podría quebrarse cuando lo traicionaran. Afortunadamente, gracias a la enseñanza de su madre, siempre fue un buen juez de carácter. Y debido a este juicio de carácter, no confiaba del todo en nadie. Se podría decir que fue escéptico del mundo desde muy joven. Leona se sintió atraída por este chico y su personalidad, que extrañamente se parecía a la de un hombre lobo. Y esos sentimientos solo crecieron con el tiempo. Por estas razones, aun cuando Víctor consiguió una esposa, ella no pensó en darse por vencida. Tener varias mujeres no era raro en el mundo sobrenatural. Estaba molesta. Por supuesto, alguien le robó su primer amor. ¿Se enojó? Por supuesto, ¿qué esperabas? A pesar de que fue criada con las ideologías del mundo sobrenatural, no podía aceptar completamente la idea de que una sanguijuela apareciera de repente para tomar su lugar. Lo había mordido. Él era parte de su familia. Incluso le pidió a Edward, su hermano, que no convirtiera a Víctor porque ella quería. Quería que él fuera su único beta. Ella quería que él fuera parte de su familia. Pero... esa perra. Apareció esa sanguijuela. Estaba más que enojada cuando se enteró de lo que pasó. A medida que pasaba el tiempo y ella comenzó a escuchar sus obras, se enteró de las 3 esposas que había ganado ese día. Y desde su perspectiva, era bastante evidente que conseguiría más mujeres. Los vampiros sedientos no dejarían que este pedazo de carne de hombre caminara solo. Por supuesto, a Víctor, siendo un hombre de principios, no le importaría eso, pero, incluso Víctor tenía un problema. La tendencia de Víctor a que le gusten los locos hizo que mujeres como Violet se acercaran a él. Se unieron a él mujeres locas, posesivas y poderosas, y se llevaban bien porque Víctor era un ser igual a ellas, solo que aunque era igual a las chicas, a la vez era incluso peor que ellas. Y este rasgo atrajo aún más a las mujeres vampiro porque, en cierto modo, todas las mujeres vampiro eran mujeres psicóticas. El hecho de que el vampiro sintiera todo más intensamente, sumado al hecho de que los vampiros eran lo que eran por naturaleza, la probabilidad de que alguien acosara, cayera en celos, actuara como un loco y fuera posesivo era relativamente alta. Y él siempre supo cómo tratar a una mujer gracias a Ana. Leona no podía renunciar a Víctor, incluso si se convertía en vampiro. Víctor es alguien a quien no le importan las reglas. Camina por su propio camino. Recordó las palabras de Víctor cuando se enfrentó a su padre, algo que le pareció impensable. Su padre era, después de todo, un hombre lobo alfa, y no cualquiera. Era un maldito ex general. Pero Víctor ni siquiera parpadeó y miró a Adam con el mismo nivel de amenaza que el ex general. Víctor puede ser muchas cosas, pero no era un cobarde. Aceptaba los desafíos de frente, y esa personalidad, nunca cambió. Incluso cuando era un humano débil, había ese fuego en sus ojos cuando lo intimidaban. Nunca lloró ni pidió misericordia. Lo soportó solo mientras esperaba la oportunidad de vengarse. Un silencio cayó a su alrededor. Los dos estaban sumidos en sus pensamientos. Víctor y Leona ya no eran los mismos. Ya no estaban enfermos y necesitaban la protección de todos. Leona era un hombre lobo alfa. Ella era fuerte por derecho propio. Todo lo que le faltaba ahora era experiencia. Y Víctor era un maldito conde vampiro y un maldito progenitor. Víctor suspiró y sonrió suavemente.
Solo dale tiempo. Pequeños pasos, Leona. Pequeños pasos. Tomemos las cosas con calma. Pero. Entiende quién soy ahora, y trataré de entender quién eres tú ahora. Víctor fue implacable. Ambos hemos cambiado. El Víctor que conocías ha cambiado, pero él todavía está allí, y tú también. La Leona que conocí todavía existe, pero ella ha cambiado. No te apresures. No huiré ni me detendré, ya no. Ya no. Leona entrecerró los ojos ligeramente. Se estaba conteniendo. ¿Por qué? La expresión seria y los ojos en blanco en el rostro de Víctor hicieron que el corazón de Leona latiera más rápido. Si fuera una mujer común, correría por su vida, pero Leona sabía quién era Víctor. Ella sabía que este era el verdadero él. Tal vez no fue amor, no del todo, no interactuamos lo suficiente como para profundizar en esos sentimientos. Leona no era tan estúpida como para engañarse a sí misma con eso. Ella entendió completamente eso. A Víctor le gustaba ella. Ella lo sabía. Ella lo sintió, creía que podía ocultar las miradas sutiles que le había dado cuando eran más jóvenes. Él no podría. Su propia admisión era prueba suficiente. Leona fue la primera mujer con la que Víctor entró en contacto en el pasado, y ella era igual a él. Los dos compartieron el mismo destino. Los sentimientos de agrado por una persona no nacían si la otra persona no lo demostraba también. Hoy entendía que los sentimientos de Víctor no eran tan fuertes como los que ella tenía por él. A pesar de eso, se sentía más dulce que antes, y las mariposas bailaban en su estómago, y sus palabras determinadas fueron suficientes para entender lo serio que estaba. No necesito entenderte, soy la persona que más te conoce, Vic. Jajaja, Víctor se rió suavemente. No era una risa burlona o para molestar a Leona. Fue una risa divertida. Leona, alguien que ha pasado por todos los eventos por los que he pasado, puede cambiar mucho en poco tiempo. Tú, de todas las personas, deberías entender eso, ¿verdad? Él le dio una sonrisa sugerente al final. Si la mirada seria que Víctor le dio anteriormente a Leona hizo que la chica se retorciera un poco, su sonrisa actual la hizo estremecerse internamente. ¿Cuánto puede ver a través de mí? Se preguntó a sí misma, confundida, y agregó. ¿Cuánto ha cambiado? Ahora tenía curiosidad. Está bien, te vigilaré. Tenía una oportunidad y no iba a desperdiciarla. Gracias. Víctor sonrió amablemente. Leona resopló y se dio la vuelta, ligeramente avergonzada. A ella realmente no le gustaba hablar de sentimientos y cosas complicadas como esa. Víctor miró esto y sonrió aún más. Sígueme. MMM. Leona asintió y siguió a Víctor cerca, muy cerca. Para ser honesta, Leona subestimó por completo cuánto había cambiado Víctor, mal, cuánto peor se había puesto. Quizás, en el pasado, el juicio de Víctor sobre cómo manejar su relación con ella había sido correcto, pero ya no era un humano. Ya no tenía cadenas que lo sujetaran. Era un vampiro, un ser que tenía sus emociones y sentimientos amplificados más de 100 veces. Sintió todo más intensamente. Todo. Incluso si Leona no hubiera tomado la iniciativa, Víctor habría hecho algo al respecto. No le gustaba hacer algo a medias. No era su estilo. Entonces, o su relación terminó por completo, o iban a estar juntos. Y cada vez que miraba a Violet después de un tiempo sin verla debido al trabajo o cuando estaba ocupado, la imagen de Leona aparecía inconscientemente superpuesta a Violet, como si fuera un recordatorio inconsciente para sí mismo. Fueron solo unos segundos, y se controló lo suficiente como para no dejar que ninguna expresión extraña apareciera en su rostro. Violet y Leona eran muy parecidas. En otro tiempo, podrían haber sido confundidas como hermanas. Incluso sus actitudes, cuando no se trataba de Víctor, eran similares. Leona no estaba a la altura de Violet porque no tuvo una madre como Agnes, que llevó su yandere al siguiente nivel. Pero las similitudes existían. Prueba de ello fue que cuando los vampiros miraron a Leona junto a Víctor, abrieron levemente los ojos y se movieron para dirigirse a ella como Lady Violet. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de su error, abrieron los ojos en estado de shock y no dijeron nada, probablemente descubriendo la identidad de la mujer frente a ellos. Los hombres lobo y los vampiros tenían formas de identificarse entre sí. Fue bastante instintivo. No se llamaban razas rivales por nada. El intenso olor a sangre procedente de una sanguijuela. Y el olor a perro mojado procedente de un perro callejero. Por supuesto, los cuerpos fuertes de los hombres lobo y los ojos rojos de los vampiros también eran una forma de identificar la especie del oponente. Leona ignoró todo esto. Estaba inmersa en sus pensamientos, algo que tardaría en volver a la normalidad.
no parecía estar preocupada por estar en una guarida de vampiros de un clan noble y fuerte como el clan de las Nieves. Tenía absoluta confianza en que estaba a salvo junto a Víctor. Jejeje, lo sabía, siempre lo supe, pero me pregunto qué ha cambiado. Vale la pena mencionar que estaba bastante feliz y confundida al mismo tiempo. No importa. No permitiré que nadie interfiera en nuestra decisión. Después de todo, ese es nuestro problema. Nuestro problema, solo nuestro. Por unos segundos, sus ojos azules se oscurecieron completamente en el vacío mientras miraba a Víctor. Capítulo 494. ¿Agnes ya no está casada? Víctor pasó junto a los miembros del clan de la nieve y pensó. Bueno, puedo entender su reacción. Aparte del hecho obvio de su raza, su apariencia es bastante similar a la de los miembros del clan de la nieve, y solo una mujer en todo el clan se pararía tan cerca de mí como Leona lo está haciendo ahora, y esa mujer es Violet. Se perdió por completo la mirada que Leona le dirigió durante unos segundos. Mientras caminaba por los pasillos, pensó en su decisión. Víctor no tenía ese término medio. Era 0 o 100 y no se sentaba en la cerca de la indecisión al decidir algo. Estaba simplemente retrasando las cosas con calma, esperando algo. Estaba esperando a que su fuerza creciera, lo suficiente como para enfrentarse a un ex general hombre lobo. No quería confiar en su poder descontrolado. Después de todo, hacerlo se dañaría a sí mismo. En cambio, quería una pelea completamente bajo su control. Pero, como en el caso de Skatach, Víctor no tuvo paciencia. La persistente voz de la obsesión en su cabeza no lo dejaba en paz. Especialmente ahora cuando notó la mirada descarada que Leona le estaba dando. Era evidente que a la mujer también se le estaba acabando la paciencia, y pequeños indicios de posesión, celos y envidia emanaban de su cuerpo. No quería esperar más, no sabía si su fuerza era suficiente o no, pero se prepararía. Con suficiente preparación, podría lograr cualquier objetivo. Algo que aprendió de su amada esposa, Ruby. Otra razón por la que no quería esperar más era que no estaba seguro de si Leona esperaría más. ¿Qué pasaría si se rompiera y decidiera seguir adelante? Después de todo, de todas las mujeres que conocía, Leona era mucho más normal. Ella no era como él, Skatach, Violet, Natasha o incluso sus doncellas. Conociéndose a sí mismo, sabía que si la veía con otro hombre o si ella seguía adelante, la relación entre sus amigos de la infancia se rompería. Porque Víctor no sería capaz de contenerse y mataría a este hombre. Las posibilidades de que eso sucediera eran bajas. Después de todo, los sentimientos de Leona por él eran demasiado fuertes para renunciar a él tan fácilmente, y su orgullo como hombre lobo alfa no le permitiría agachar la cabeza ante la derrota. Sin embargo, Víctor creía que necesitaba resolver esto en un futuro cercano para evitar contratiempos. Víctor es y siempre ha sido un yandere extremadamente posesivo. No era de extrañar que se viera a sí mismo en esa chica de cabello rosa del anime que vio hace muchos años. La evidencia de esto también se vio en los diversos cuerpos de vampiros que había reducido a cenizas y borrado del registro con la ayuda de sus suegras Natasha y Skatach. Él y yo tenemos que hablar. Hicimos esa promesa para que no sucedieran peleas entre nosotros amigos. Después de todo, sabíamos lo hermosas que eran la madre de Andrew, mi madre y Leona. Víctor siendo lo que era, si Andrew, con sus fetiches de mujeres mayores, fijaba su mirada en su madre, amiga de la infancia o no, el hombre desaparecería. Esos pensamientos nunca habían cambiado incluso antes de que él fuera un vampiro. Simplemente suprimió esos pensamientos debido a la presión invisible de la sociedad. Después de todo, hacer desaparecer a alguien era un crimen, e iría a la cárcel. La otra razón era que era débil. Pero ahora, Víctor fue la definición misma de que el poder saca a relucir la verdadera naturaleza de un individuo, y esa era la verdad más pura. Había eliminado individuos, cometido genocidio masivo y asesinado seres de todas las facciones que habían decidido aprovecharse de su hija. Se había hecho innumerables enemigos de los que ni siquiera sabía los nombres. Las reglas y leyes convencionales ya no limitan a Víctor. Ahora vivía exclusivamente por su propia voluntad. Y muchas veces, sus deseos eran muy hipócritas, pero no era como si fuera algo nuevo. ¿Realmente hiciste eso? Eso fue todo lo que Violet pudo decir cuando vio el estado de su madre, quien estaba de pie en medio de un círculo mágico muy familiar y al mismo tiempo no. Tomó más tiempo de lo esperado, pero, sí, lo hice. Suspiro, me pregunto cómo reaccionará mi esposo. Conociéndolo, ya debe estar viniendo aquí a gran velocidad. Después de todo, debe haber sentido que la conexión entre ustedes dos se cortó. Agnes no negó las palabras de su hija. Ella sabía que eran ciertas.
El principio del ritual para disolver el matrimonio hecho por el ritual es la aprobación de los dos socios. Víctor ya dio su aprobación cuando habló conmigo. Por eso, todo salió bien. Pero eso no cambia el hecho de que fue tan repentino, toda esta situación, respondió Violet. Es mejor de esta forma. Si tú lo dices. Violet puso los ojos en blanco. Definitivamente no estaba de acuerdo con estos métodos, pero esto era un problema entre su madre y su esposo, y no tenía derecho a entrometerse. ¿A quién está tratando de engañar? No era que ella no quisiera entrometerse. Simplemente conocía a su madre y sabía que no cambiaría de opinión tan fácilmente. Ella era demasiado terca. Y cuanto más decididamente quisiera su madre alejarse de su marido, mejor. Seré la única esposa que no tenga a mi propia madre junto con mi esposo. Pensó en esto como su victoria, una victoria que dominaría a Ruby y Sasha. Al sentir que su teléfono celular vibraba, tomó el teléfono y abrió el grupo de chat de esposas. Violeta. ¿Qué? Ruby. Cariño, regresas a Nightingale, específicamente al clan de las nieves. Los ojos de Violet se abrieron de par en par, y rápidamente enfocó sus sentidos hacia arriba. El lugar en el que se encontraba ahora era subterráneo, un lugar oculto que solo conocían la líder del clan de las nieves, su heredero y la propia Hilda. Este lugar fue donde sucedieron cosas confidenciales. Sintiendo la conexión de Víctor, sonrió ampliamente. Por fin ha vuelto. Debido a su felicidad, Violet se perdió por completo el cambio en la mirada de Agnes. Sus ojos dorados pasaron de unos llenos de vitalidad a unos vacíos más rápido que los de su propia hija, y esa mirada se mantuvo durante mucho tiempo y solo volvió a la normalidad cuando Violet bajó la cabeza y miró su teléfono celular nuevamente. Capítulo 495. ¿Se llevaron al vampiro más fuerte? Los ojos dorados de Agnes pasaron de unos llenos de vitalidad a unos vacíos más rápido que los de su propia hija, y esa mirada se mantuvo durante mucho tiempo y solo volvió a la normalidad cuando Violet bajó la cabeza y miró su teléfono celular nuevamente. Natasha. Finalmente, Skatats debe haberlo exprimido. ¡Qué envidia! Ruby. Ni siquiera cuestionaré cómo sabes eso. Natasha. Fufufu, todavía eres demasiado joven para ocultarme cosas, Ruby. Ruby entrecerró los ojos ante este comentario, sintió que su ingenio había sido desafiado y escribió. Ruby. Era María, ¿verdad? Las únicas personas que podían filtrar algo de lo que sucedió eran las personas que sabían al respecto, y eso incluía a las Mikes. Conociendo la relación de María con el clan Fulger, era bastante evidente que María le contó la información a Sasha, y de Sasha, esta información se la pasó a Natasha. Natasha. Sasha. Ella te atrapó, mamá. Natasha. En realidad, era bastante obvio. Ruby resopló y sintió una pequeña satisfacción interna cuando vio a la mujer mayor en silencio. Skatats levantó una ceja con curiosidad cuando vio a su hija mirando con aire de suficiencia su teléfono celular. ¿Qué estás haciendo, Ruby? No es nada, solo hablar con las chicas. Al ver que no mentía, Skatats asintió y volvió a descansar. Violeta. Espera, ¿qué pasó? ¿Por qué hablas en código? Sasha. Pobrecita, siempre es la última en enterarse. Ruby. Bueno, no había elección. Ella ha estado ocupada con algo. Ruby. Hablando de eso, ¿cómo va tu trabajo? Sasha. Estresante. Recuérdanos que cuando completemos el plano de la ciudad, configuraremos un servidor o algo así. Lidiar con el papel es muy molesto, pero a pesar de todos los problemas, aprendí mucho gracias a mi mamá. Natasha. Fufufu, ya te dije que no me llames mamá. Nuestra relación ha progresado más allá de ese punto. Estoy casada con tu esposo. Llámame hermana. Sasha. Esto es algo que nunca sucederá. Nunca. Violeta. No me ignores. ¿Qué sucedió? Violet tecleó furiosamente. Siempre tuvieron esa actitud. La conversación siempre avanzaba demasiado rápido y pasaban por alto información crítica. Un silencio cayó sobre el grupo de chat. A pesar de no parecerlo, Ruby estaba demasiado avergonzada para escribir esas palabras. Natasha no tecleó porque sabía que hablaría muy bruscamente y también porque Elena entró a la oficina donde estaba sola y la llamó. Condesa Natasha, ¿cuál es su plan para la ciudad debido a la próxima reunión? Miró a Elena y luego pensó un poco y dijo. ¿Quién sabe? ¿Eh? Realmente no tengo un plan. Dejaré que se discuta por el día con mi hija y mi hermana, dijo Natasha. Oh, Elena no pudo evitar pensar que esto era muy irresponsable. ¿Por qué viniste? Oh, Tatsuya y yo queremos irnos. Vinimos a pedirte permiso. Debes pedírselo a mi hermana. Ella no lo permitirá.
Natasia miró fijamente el rostro de la bruja con una mirada plana. Para ser honesta, Natasia realmente no confiaba en Elena, y la única razón por la que esta mujer estaba aquí era porque era la bruja contratada por su hermana. ¿Elena hizo algo para ganarse la desconfianza de Natasia? Por supuesto que no. El problema era, no puedo confiar en alguien que miente sobre su identidad ni siquiera a su contratista. A diferencia de su hermana, Natasia sabía quién era la identidad de Elena, y su identidad era suficiente para mantener los secretos alejados de ella. Por eso, Natasia mintió cuando dijo que no tenía un plan cuando se fue a la reunión. Por supuesto, tenía un plan, pero a Natasia no le interesaba hacérselo saber a Elena. Sabes que mi hermana es extremadamente posesiva con su hijo, ¿verdad? Lo sé. No queremos hacer demasiado, solo pasar el rato. Después de todo lo que Tatsuya hace es entrenar. Necesita descansar. Esto era algo con lo que Natasia también estaba de acuerdo. A pesar de no estar muy interesado en el hijo de su hermana, el chico se dedicaba mucho al entrenamiento. No es de extrañar que su nivel de Kenjutsu alcanzara niveles ridículos para alguien de su edad. Y también tiene ese poder problemático, pensó Natasia. Siendo un noble vampiro que tuvo relaciones sexuales con otro noble vampiro que su hermana se negó a decir de qué clan era, el poder de ilusión de ese chico era simplemente demasiado ridículo. Está bien, lo permitiré. ¿Qué hay de Lady Victoria? Iré a hablar con ella. En realidad, ella ya está aquí. Una voz gritó desde atrás. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Elena se oscureció cuando miró hacia atrás y vio una sonrisa que no era una sonrisa en el rostro de Victoria. En ese momento, el celular de Natasia comenzó a vibrar y vio que era su hija quien había enviado el mensaje. Sasa, ¿recuerdas lo que hablamos sobre Skatach? Violet. Alguien finalmente habló, y, sí. Yo recuerdo. Violet abrió mucho los ojos. Violeta. No me digas. Sasa. Sí, Ruby se ha unido al club. Ruby. No lo digas así. Sasa, que estaba en la biblioteca de su clan, puso los ojos en blanco. Sasa. Ahora, también sabes lo que es que tu madre ame a tu esposo. Gif. Bienvenido al club. Violet estaba entrando en pánico y Agnes se dio cuenta. ¿Qué pasó, Violeta? Víctor se folló a la vampira más fuerte. Ella apretó los dientes. Sabía que esto sucedería en algún momento, pero aún así era molesto. ¿Eh? Pensando que no entendía, Violet habló. Estoy hablando literalmente. Él la folló. Y la llenó con su semilla. ¿Ese es Skatach? ¿Él le hizo eso a Skatach? ¿Sí? Aunque estaba sintiendo muchas emociones, la emoción que más dominó a Agnes fue el shock. Y la razón era simple. No podía imaginarse a alguien haciéndole eso a Skatach. En la cabeza de Agnes, Skatach ya ni siquiera era una mujer, sino un monstruo con forma de mujer. Es decir, era impensable. Incluso cuando recibió la noticia de que Skatach secuestró a un noble vampiro del pasado y lo usó para quedar embarazada, no fue tan impactante como esta porque, a diferencia de la última vez, dejó voluntariamente que un hombre tocara su cuerpo, y ese hombre aún estaba vivo. Y lo que es peor, probablemente estarían juntos en el futuro. Sé que dije lo que dije cuando ella vino a visitarme, pero aún así, joder. Mientras que Agnes estaba muy sorprendida, estaba ocurriendo un incidente en Clan Fulger. Capítulo 496. La locura de Natasia Fulger. Mientras que Agnes estaba muy sorprendida, estaba ocurriendo un incidente en Clan Fulger. Elena, cariño. Dime, ¿a dónde llevas a mi hijo? Y yo, Elena tartamudeó mucho. Victoria daba miedo ahora. Natasia sonrió con aire de suficiencia. Como se esperaba de su hermana, después de todo, los genes de la familia Fulger no cayeron lejos del árbol. No hace falta decir que estaba bastante complacida con la mirada que Victoria le estaba dando a Elena ahora. Pero aparte de eso, necesitaba arreglar este lío y hablar con su querida hermana. Elena, vete. Hermana, necesito hablar contigo. Demonios, no, no te irás. Victoria. Victoria miró a Natasia, y al ver la mirada seria de Natasia, se encogió un poco. Esa mirada no era como Natasia siempre la miraba. Era la mirada de una condesa mirando a su subordinado. Elena, vete. Ese sí. Elena salió rápidamente y cerró la puerta. Cuando la puerta se cerró, el tono de Natasia se volvió más suave cuando preguntó. ¿Amas a tu hijo como un hombre? ¿Eh? Por el amor de Dios, no te hagas el tonto, escuchaste lo que dije, y no es como si fuera impensable. ¿Cuántas mujeres vampiro no han tenido hijos solo para crear un esposo ideal? Ya perdí la cuenta del número.
Como raza inmortal, su sentido de normalidad es completamente diferente. En lugar de conformarse con un marido que tal vez nunca los ame por completo, una vampira a menudo crió a un niño y moldeó a ese niño para que fuera el marido perfecto para ella. Una situación similar es cuando una mujer vampiro adopta a un niño vampiro para convertirlo en su marido perfecto en el futuro, pero a menudo, dicho niño carece del talento requerido, lo cual es malo desde el punto de vista político y del clan. Si la mujer se casaba con su propio hijo, el linaje se mantenía más fuerte y puro, y además, obtendrían el marido perfecto que habían creado desde un principio. En lugar de decepcionarnos con hombres desconocidos, creemos un hombre perfecto. Y todos vivieron felices por siempre. Una historia típica, un cliché que conocían las ancianas como Natasia y Victoria. Debido a esto, Natasia le habló con desdén a Victoria. Dato curioso, esta fue la misma historia que Skatats le recomendó a su hija mayor, Sienna, cuando Víctor llegó por primera vez a Nightingale. Aunque Skatats estaba hablando de humanos en ese entonces, no de vampiros, o de que ella tuviera su propio hijo y se casara con su propio hijo. A diferencia de los humanos, ver niños vampiros alrededor de Nightingale era una ocasión relativamente rara. Como raza longeva, apenas tienen muchos hijos. ¿Por qué el silencio? Responde a mi pregunta. Victoria suspiró y habló con una cara difícil. No me gusta mi hijo de esa manera. Entonces, ¿por qué estás tan obsesionado con él? Esta obsesión es mucho mayor de lo que una madre le daría a su propio hijo. Panda, noviembre, él es mi hijo. Lo sé, ¿y? Natasia continuó con el mismo tono plano. Mira, es complicado, ¿de acuerdo? Victoria habló en un tono que no quería hablar de eso, pero Natasia claramente lo ignoró y habló. No me lo compliques, por favor, tengo tiempo. Mirando el rostro de su hermana, Victoria entendió que Natasia no lo dejaría pasar tan fácilmente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando nazca tu hijo? ¿No te preocuparás por él? ¿Qué harás cuando le empiece a gustar a alguien más y te deje en paz? Natasia entrecerró los ojos cuando la vio tratando de cambiar de tema. No cambies el tema. Responder a mi pregunta. Bien, pero responderás a la mía. De acuerdo. Simple, si tengo un niño, lo entrenaré para que sea fuerte y proteja al clan. Si tengo una niña, haré lo mismo, pero ella se convertirá en la esposa de mi esposo en el futuro. Victoria miró a su hermana en estado de shock. ¿Vas a coaccionar a tu propia hija? Por supuesto que no. ¿Me estás tratando como a un monstruo? Victoria no dijo nada, pero ambos sabían que estaba pensando en ello. Victoria, mi hermana. ¿Qué diablos soy? ¿Una mujer loca? Natasia sintió una vena estallar en su cabeza. Ella no estaba loca. Tal vez un poco pero no completamente loco. Como una mujer amable, corrigió a su hermana. Soy un líder de clan. Soy una condesa. Y sobre todo, soy una mujer que quiere lo mejor para sus hijos. Criaré a mis hijos y los haré fuertes, pero si es una niña, siempre dejaré abierta la posibilidad de que mi hija se una a mi esposo. ¿La razón? Ya deberías saberlo. ¿Quién diablos es Víctor? Respóndeme. Victoria pensó en Víctor, y dijo. Él es el conde vampiro más joven de la historia. No solo eso, es un buen hombre. Era el hombre en el que mi hija y yo confiamos nuestros corazones. Estoy absolutamente seguro de que, independientemente de su futura esposa o esposas, esa parte de él nunca cambiará. Él no cambiará. Y vuélvete como Vlad. Como madre que quiere lo mejor para sus hijas, y como líder de clan que vela por el bienestar de mi clan, he juzgado que si tengo una hija, mi hija siempre tendrá la puerta abierta para entrar en una relación con su propio padre. Este acto fortalecerá el linaje de mi clan. Este acto protegerá a mi hija y garantizará la seguridad emocional y física. Mi hija no será como yo, no sufrirá por decisiones equivocadas y precipitadas, y no tendrá un hombre desconocido que le rompa el corazón. Todo lo que Victoria expresó fue un shock absoluto por todo lo que dijo su hermana. Y pensar que ya ha planeado tanto en el futuro, mirándolo desde un punto de vista lógico y objetivo, lo que dijo su hermana en realidad tenía sentido. Con esta acción, como ella dijo, nuestro clan permanecerá siempre fuerte y unido, y en el futuro, nuestro linaje será mucho más fuerte. Después de todo, la sangre del progenitor impulsará enormemente a la próxima generación, y un fracaso como yo tal vez no nazca en ese futuro. Victoria no podía ver ningún inconveniente y sabía que si fuera otro líder del clan, harían lo mismo. El entrenamiento es bueno. No niego el punto de vista de Skatach. HMM.
¿De qué estás hablando? Natasia suspiró y se explicó mejor. Skatats cree que con entrenamiento todo es posible, y no niego ese punto de vista. Pero sin talento, ese esfuerzo no vale nada. Skatats solo logró lo que es hoy gracias a su talento, fuerza de voluntad y experiencia. La suerte también fue un factor. Después de todo, captó el momento en que la humanidad estaba progresando más. No todos tendrán la fuerza de voluntad que ella tiene, esa suerte y ese talento. Los tiempos están cambiando. Todo se está volviendo más peligroso. Y debemos frenar la posibilidad de que nuestros futuros descendientes no puedan manejar este peligro. Si tengo una hija, y esta futura hija mía tiene otra hija, quiero que mi nieta sea lo más talentosa posible. Esa fue la mentalidad que llevó a Natasia a secuestrar al padre de Sasha. Cuando vio a alguien con un talento de defensa tan alto, inmediatamente usó al hombre y la consecuencia de eso. Sasha nació con un cuerpo inmune a los rayos. Efectivamente, Natasia eliminó la debilidad de poder de su clan. Quiero decir, estoy de acuerdo contigo en eso. No te equivocas, pero no está mal dictar el destino del niño desde el principio. Natasia entrecerró los ojos. ¿Te estás volviendo senil? ¿No escuchaste lo que dije? Dije que entrenaría a mis hijos para que fueran fuertes y dejaría la puerta abierta a una futura relación con su propio padre. Depende completamente de la mujer en la que se convertirá mi futura hija. No coaccionaré a nadie. Oh, pero. ¿Víctor aceptará esto? Ahora no, pero en el futuro. Tal vez. Nadie vive 2000 años y permanece igual. El paso del tiempo cambia a una persona. Las personas que somos ahora no son las mismas personas que éramos hace 1700 años, ¿verdad, mi hermana? El rostro de Victoria se oscureció, y no pudo evitar asentir, completamente de acuerdo con su hermana. Capítulo 497. La locura de Natasia Fulger 2. El rostro de Victoria se oscureció, y no pudo evitar asentir, completamente de acuerdo con su hermana. Dejemos este tema a un lado. Después de todo, esto es solo un pensamiento para el futuro. No planeo tener un hijo en el corto plazo. En cambio, quiero follar y divertirme con mi esposo durante al menos otros 1000 años. Antes de tener un hijo. La sola idea de tener un hijo hizo que el cuerpo de Natasia se estremeciera. Diablos no. Ella no quería tener un hijo en este momento, luchó mucho por tener lo que tenía ahora, y si su actual esposo la aceptaba, lo disfrutaría plenamente. Ella quería ser feliz durante al menos 1000 años. Después de eso, ella puede pensar en ello. Pero, por supuesto, como líder de clan y mujer experimentada, debe pensar en el posible futuro de que esto suceda, y como líder de clan, siempre debe apuntar al mejor futuro para su propio clan y sus futuros descendientes. Victoria puso los ojos en blanco al escuchar las barbaridades que salían de la boca de su hermana, pero no pudo evitar ponerse celosa. Después de todo, ella no había tenido pareja en varios años. Y no ayudó que su hermana siguiera alardeando de lo que había pasado entre ella y Víctor. Espera. Victoria miró a Natasia con incredulidad. Ahora, todo empezaba a tener sentido. Natasia. Estás pensando en arrastrarme a los brazos de tu esposo. Victoria acusó a Natasia mientras la señalaba. Era como una abogada que hubiera encontrado pruebas críticas contra un criminal podrido. Ahora. ¿Te diste cuenta? En lugar de sentirse culpable, Natasia solo sonrió ampliamente. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Es precisamente porque eres tú que estoy haciendo esto. ¿Crees que dejaría que otra mujer se acercara a mi esposo? Ella resopló y habló con desdén. ¿Qué quieres decir? Eres muy lento en estas cosas, Lo que digo es que quiero que mi esposo se folle a mi hermana hasta las nubes, mientras yo miro, por supuesto. Su rostro se puso ligeramente rojo al final, y una ola de emoción no pudo evitar recorrer su cuerpo. Victoria miró a su hermana pervertida con ojos sorprendidos y pensó que tenía planes nefastos para ella. ¿Estás pensando en darle todo el clan Fulger a ese hombre? Ahora, ¿no es obvio? Victoria se encogió un poco cuando vio los ojos sin vida de su hermana. Natasia se levantó de su silla y caminó tranquilamente hacia Victoria. Mi esposo me dio órdenes simples y las recuerdo hasta el día de hoy. Victoria tragó saliva y se apartó un poco, pero pronto su espalda golpeó la pared detrás de ella y quedó completamente paralizada. Todo lo que podía hacer era mirar a los ojos locos y sin vida de su hermana. Pertenezco a mi esposo. Y mi esposo es mío. Por lo tanto, le daré todo lo que es importante para mí. Y cuidaré su corazón por completo.
Seré una buena esposa, una buena líder de clan, una buena madre. Y una buena mujer. Como buena esposa, debo considerar el futuro de mi esposo. Como buena líder de clan, debo pensar en el futuro de mi clan y como buena madre y esposa. Debo pensar en el futuro de mi hija y en la felicidad de mi esposo. Mi amada hermana, a quien amo mucho, tocó suavemente el rostro de Victoria. Te convertirás en la amante de mi esposo y tendrás un hijo con él. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Por consiguiente, es natural que toda mujer nacida de mi vientre, del vientre de mi hija, y de tu vientre, sea también esposa de mi marido. Derecha. Victoria cayó sobre su trasero en el suelo, y con los ojos muy abiertos, dijo. Sese loco, estás completamente loco. Ni siquiera me gusta tu esposo. Ara, ¿así que no te gusta? Así que está bien. Los ojos sin vida de Natasia desaparecieron y volvió a su estado habitual. ¿Eh? Quiero decir, si no te gusta, no hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué me miras como si fuera un monstruo? Me refiero a ti. Bueno, ese es mi deseo más profundo, y solo tú lo sabes. Sigamos así, ¿de acuerdo, hermana? Los ojos sin vida de Natasia, junto con su leve sonrisa, fueron un espectáculo aterrador para Victoria. Ese sí. Ella podría estar de acuerdo. Fufufu, a pesar de desear esto, no forzaré nada a nadie. No quiero que mi esposo me odie. Ella rió dulcemente, escondiendo su miedo para sí misma. Natasia no temía a un enemigo desconocido. Temía que Víctor comenzara a odiarla, y eso era algo que definitivamente no quería que sucediera. Debido a esto, a pesar de estar completamente enojada con su deseo genuino, este miedo mantuvo sus acciones bajo control. Ella nunca haría nada que hiciera que Víctor la odiara. Y obligando a sus futuros hijos o a su hermana a hacer algo que no querían. Cayó en la categoría de posible odio. Ella conocía muy bien la personalidad de su esposo, y había tenido suficiente tiempo para analizar su personalidad. Victoria respiró hondo y se levantó. Estás completamente loca, hermana. Ella habló lo más honestamente posible. No lo considero una locura. ¿Entonces qué es? Amor. ¿Eh? Natasia juntó las manos e hizo un gesto como si estuviera sosteniendo un animal pequeño y frágil, todo mientras sus ojos brillaban de color rojo sangre. Aunque no quisiera, Victoria podía sentir la intensidad de las emociones de Natasia con esos simples gestos. Haré todo lo posible y lo imposible para cuidar este amor. Victoria no supo cómo reaccionar cuando vio la mirada de Natasia, era como si algo invisible estuviera en su mano, y solo ella podía verlo. Mi esposo me dio algo precioso, algo que siempre he estado buscando. Cerró suavemente la mano y colocó ese algo en su corazón. Lo protegeré, mataré a todos los que amenacen este amor. Victoria tragó saliva al sentir la sed de sangre de Natasia. Era mucho más fuerte que cualquier cosa que sintiera. Era una sed de sangre aguda y mortal que parecía matar todo lo que tocaba. Pero, también quiero compartir este amor con mi única familia. La expresión aterradora de Natasia volvió a la normalidad y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Victoria estaba harta. No podía lidiar con la actitud bipolar de su hermana. Hermana, ya sabes, cuando Víctor me atrapó. Alto. No quiero escucharlo, Se llevó las manos a los oídos y gritó. Su cara estaba completamente roja ahora. Ella no quería escuchar estas obscenidades ahora. Tal vez más tarde. Fufufufu. Natasia se rió como un zorro mientras se ponía la mano en la boca. De todos modos, es tu turno de decirme por qué estás tan obsesionado con tu hijo. Capítulo 498. La imaginación de Victoria Fulger es tan buena. De todos modos, es tu turno de decirme por qué estás tan obsesionado con tu hijo. Un silencio cayó a su alrededor, y Victoria miró a su hermana. Ella suspiró levemente. No pudo quedarse callada después de que su hermana le contara su secreto más escondido. Tatsuya es mi sangre, mi hijo y mi esperanza. Oye. A diferencia de mí, que es un fracaso que no heredó el rayo de nuestra familia, él es un chico talentoso que heredó tanto el rayo de nuestra familia como los poderes de su padre. El rostro de Natasia se oscureció. Allí, ese problema otra vez se puede decir que todos los problemas que tuvo Victoria, su amada hermana, en su vida fue porque no heredó el rayo del clan Fulger. Ella era una anormalidad entre los vampiros, un ser que no heredó ningún tipo de poder de sus padres. Ella solo tenía los poderes básicos de vampiro, y eso es todo. La biología vampírica sugería que todos los descendientes del clan despertarían el poder de su clan y heredarían el talento de su padre y su madre.
Aún así, la existencia de Victoria demostró que esto no era 100% cierto la mayor parte del tiempo. Ella no heredó el poder del rayo del clan Fulger. Ella acaba de heredar la parte superior del cuerpo con la que nació alguien del clan Conde Vampiro. En una ocasión normal, ella debería ser como yo, pero por alguna razón, ella no tiene eso, y eso fue un gran problema para mi madre en ese momento, tanto que se intensificó hasta tal punto que a Victoria la echaron del clan Fulger. Quiero que tenga el mejor futuro, el mejor compañero. Quiero que sea lo que yo no fui. Por eso, soy súper protector con él, cada vez que alguien se le acerca, siento que alguien se está aprovechando de él. Victoria se quedó en silencio y no dijo nada más, mostrando que había terminado de explicar. Otro silencio cayó sobre su entorno, y Natasha no pudo evitar suspirar. Hermana, lo que estás haciendo es peor que mis deseos. Lo sé. Lo estás tratando como un sustituto. No es eso. Él no es mi reemplazo. Él es mi hijo amado. Natasha suspiró de nuevo mientras colocaba su dedo en su frente. Ella estaba sintiendo un enorme dolor de cabeza ahora. Esto es malo. Ella ni siquiera entiende que lo que está haciendo está mal. Tener expectativas en tu hijo es normal, pero tratarlo como tu sustituto para lograr algo que nunca lograste en tu vida es simplemente incorrecto. Natasha entendió el problema. De hecho, el problema era bastante obvio. Era el mismo problema que atormentó a Victoria durante años. Al nacer sin el poder del clan Fulger y no tener la aprobación de mi madre, ha adquirido un gran complejo propio y ni siquiera puede ver sus cualidades actuales. Natasha fue honesta consigo misma. No pudo construir el imperio que Victoria construyó ella misma desde cero. Ella no era tan competente. Natasha entendió que el clan Fulger solo había recuperado su fuerza anterior y estaba creciendo exponencialmente gracias a Victoria. Sí, su presencia ayudó, era muy conocida e hizo que la gente volviera a confiar en el clan Fulger, pero, incluso si Natasha no regresaba, Victoria habría podido reconstruir el clan Fulger. Su talento para la gestión empresarial y ser líder puede incluso superar a la propia Natasha. Espera, hablando de eso, ¿no debería hacer que mi amada hermana se una al plan de Ruby? Al pensar en el plan futuro de Ruby, los ojos de Natasha brillaron de color rojo sangre. Y una gran sonrisa apareció en su rostro. Es perfecto. Si ella participa, las posibilidades de que mi esposo la folle y llene todo su interior con sus semillas aumentan aún más. Mejor aún, las posibilidades de que ella se enamore de él también aumentan. Y con eso, tendré a toda mi familia bajo su control. Fu. Pero antes de eso, debo hacerla superar su complejo de inferioridad. Es una mujer increíble y debe saberlo. Está bien, está decidido. ¿Eh? Irás conmigo al clan de la nieve. Natasha agarró el brazo de Victoria y comenzó a arrastrarla. Una vez más, Victoria no podía seguir el ritmo de los pensamientos locos de su hermana loca. Te espera, ¿por qué me llevas al clan de la nieve? Trató de escapar del agarre de su hermana, pero no pudo. Maldito gorila. ¿Por qué es tan fuerte? Mi esposo estará allí. Exclamación de cierre. Victoria sintió escalofríos recorrer su espalda, y una imagen cruzó por su mente. Estaba en una habitación con luces rojas, atada a la cama, completamente desnuda. Una mordaza le cubría la boca y estaba completamente indefensa. Ella no pudo hacer nada. Pronto, escuchó el portazo de una puerta y la voz. Capturé un corderito para ti, mi esposo era la voz de su hermana. MMHMMMHM. Victoria comenzó a retorcerse locamente en un intento inútil de escapar de este lugar. Luego, finalmente, miró hacia arriba y vio cadenas robustas hechas para sujetar vampiros. Solo dejó de intentar huir cuando sintió que alguien le tocaba las piernas. Un hermoso corderito de hecho. Exclamación de cierre. Victoria miró al dueño de la voz y vio a un hombre alto, completamente desnudo. Su cuerpo era perfecto, su rostro aún más perfecto, y sus ojos violetas la miraban con una mirada sádica. Una mirada que envió escalofríos a través de Victoria. El hombre comenzó a tocar sus piernas, y poco a poco fue llegando a un lugar importante. Ella estaba asustada. Se sentía traicionada por su hermana por atraparla en este lugar. Y sobre todo, estaba cachonda. No. No me someteré a esta situación terrible. Victoria comenzó a luchar. ¿Qué diablos? Natasha miró confundida a su hermana, que parecía una gallina que había perdido la cabeza. Deja de luchar, hermana. Nunca. Un alboroto comenzó a estallar en la oficina del clan Fulger.
Una confusión que llamó la atención del mayordomo Jeff Larkin, ex mayordomo de la familia Fulger y un hombre extremadamente leal, y al darse cuenta de que algo podría estar pasando, decidió llamar a Sasha, que estaba en la biblioteca. Capítulo 499. El último Yandere. Lo primero que vio Víctor al bajar del sótano con Leona fue un cohete blanco que venía y lo abrazaba y comenzaba a olerle todo el cuerpo. Pero antes de que Víctor pudiera acariciar el cabello de este excitado cohete, el cohete se detuvo como si hubiera sufrido un cortocircuito y habló. Ese olor, levantó la vista y dijo. Un perro mojado. Los ojos de Violet se entrecerraron peligrosamente. Sí, yo también estoy aquí, sanguijuela. Leona resopló con desdén. Violet giró la cabeza rápidamente y miró a la chica a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No puedo acompañar a mi amigo de la infancia donde quiera que vaya? Ella mostró una pequeña sonrisa. Una vena reventó en la cabeza de Violet cuando escuchó la palabra amiga de la infancia de parte de Leona. La mujer claramente la estaba desafiando. Dos rayos salieron disparados de los ojos de Leona y Violet y chocaron en el aire. A pesar de la situación con su esposa y su amigo, Víctor miraba todo con una mirada divertida. Mientras acariciaba a Violet, quien lo sujetaba como si fuera a salir corriendo o algo así. Vic, sabes que los que no son miembros del clan no pueden entrar aquí, especialmente Antes de que Agnes pudiera continuar, Víctor habló. Lo sé, no te preocupes. Leona no se lo dirá a nadie, te lo puedo garantizar. Agnes se tragó las palabras que estaba a punto de decir y sintió un poco de celos de lo determinado que parecía estar con respecto a esa mujer. Mirando el círculo debajo de Agnes, Víctor sintió una ligera punzada en el corazón, un mal presentimiento que rápidamente ignoró. Sabía que no podía profundizar más en ese sentimiento. Después de todo, él fue quien le dijo a la mujer que tomara una decisión. Aparentemente, has tomado una decisión. Sí, Agnes habló en voz baja y continuó. Llegaste en un buen momento. ¿Terminamos este ritual? Todo lo que Agnes obtuvo de la respuesta de Víctor fue su silencio. Un silencio que pareció durar una eternidad. Por alguna razón, sintió que Víctor la estaba juzgando con esos ojos violetas, que eran como los de su difunto esposo. Pero a diferencia de la paranoia de Agnes, Víctor estaba teniendo una lucha interna. Víctor quería moverse y respetar la decisión de Agnes, pero el sentimiento extranjero le impedía hacerlo. Y lo peor de todo era que este sentimiento parecía estar aliado con su obsesión. Su lado protector que tiene para todas sus esposas, y por eso, no podía moverse. Víctor apretó los dientes y sus ojos brillaron de color rojo sangre mientras apretaba los puños y gritaba internamente. Suficiente una pequeña ráfaga de aire rojo salió disparada de su cuerpo y sobresaltó un poco a Violet y Leona, haciendo que la lucha de las dos chicas de cabello blanco se detuviera y mirara a Víctor. Un destello de desdén apareció en su rostro. Soy tú, y tú eres yo, pero yo soy el puto que está a cargo. El rostro de un hombre alto apareció junto a Agnes. Era como un fantasma que solo Víctor podía ver. El fantasma mostró una pequeña sonrisa y lentamente comenzó a desaparecer. Controlando sus emociones, los ojos de Víctor se vuelven menos intensos. Sabía que era ese fantasma. Eran los sentimientos persistentes de Adonis en su cuerpo, los intensos sentimientos que lo convertían en el hombre que era. Sentimientos que solo aparecían cuando Agnes estaba involucrada en el problema. Parece que el impacto de saber que Agnes quiere divorciarse hizo que mis sentimientos se salieran un poco de control. Víctor pensó. Víctor. Agnes miró extrañada a Víctor. Cariño, ¿estás bien? Violet tomó la mano de Víctor. Y al sentir el calor de las manos de Violeta, Víctor empezó a estar mucho más tranquilo, de una forma muy serena. Miró a Violet y sonrió suavemente. Sí, solo estaba lidiando con una pequeña molestia. Ya veo, ya sabes si necesitas algo. Sí. Sin dejar que Violet terminara, le acarició la cabeza. Voy a contar contigo. Abrazó ligeramente a Violet y besó su cabeza. Violet se sintió dulce por dentro al sentir el calor del cuerpo de Víctor y sus dulces palabras. Al observar esta interacción, los sentimientos de Leona se convirtieron en caos, celos, envidia, ira y odio. Varios sentimientos negativos pasaban por su cabeza. Ella quería que fuera así para ella. No este chupasangre. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Miró hacia arriba y, antes de darse cuenta, Víctor estaba frente a ella. ¿Realmente no tienes remedio, eh? Víctor habló con una sonrisa divertida mientras le acariciaba la cabeza. ¿Cuándo llegó aquí?
Sinceramente, tenía curiosidad, pero no tanto como para preocuparse, ya que estaba teniendo espasmos internos cuando sintió el suave toque de Víctor. Fue un sentimiento muy nostálgico. Y pensar que se perdería en su ira por un momento, pensó Víctor divertido. No estaba enojado con ella porque sabía que el detonante que llevó a Leona a actuar así en toda esta situación fue él mismo. Si hay un culpable, él es el culpable. Ha pasado un tiempo desde que le hice esto, y su cabello está más suave que antes. Víctor recordó un recuerdo, estaba en una habitación con una chica, la chica estaba recostada en su pierna, y estaba acariciando la cabeza de esta chica. Estaban viendo una película, pero la película no pareció entretener lo suficiente a la joven loba, y se quedó dormida bajo las caricias de Víctor. Un recuerdo que pasó en casa de Víctor, un viejo recuerdo de dos amigos adolescentes. TSK, TSK. Violet chasqueó la lengua varias veces con evidente molestia mientras cruzaba los brazos y apartaba la cara. Agnes, continuemos. Víctor dejó de acariciar a Leona cuando sintió, y vio a través de su lenguaje corporal, que sus sentimientos negativos se habían disipado. Ese sí. Agnes, que tenía sentimientos bastante encontrados sobre toda esta situación, habló tartamudeando. Víctor caminó hacia Agnes y preguntó con curiosidad. Por lo que puedo entender de ti, esta decisión fue demasiado abrupta. ¿Ha cambiado algo? Agnes miró a Víctor y pensó en su decisión, y después de pasar unos segundos de silencio, dijo. Me di cuenta de que no importa cuánto tiempo pase, nunca dejaré de amar a Adonis. Después de todo, él es mi querido, y tú que sales con mi hija debes saber lo especiales que son estos sentimientos. Víctor solo asintió con la cabeza. Él entendió muy bien. Comprendí que incluso si me divorció, no empañaré los recuerdos de mi esposo. Él preferiría que me mantuviera saludable que sufrir los efectos secundarios del ritual. Eso es cierto. Víctor habló inconscientemente y cerró la boca al instante. Esta situación fue, con mucho, la más complicada para Víctor, ya que los sentimientos que siente no son suyos, o deben ser suyos ahora que ha absorbido a Adonis, y Adonis es esencialmente él. Víctor sacudió la cabeza internamente y trató de no pensar en eso. Es por estas complicaciones que Víctor evitará absorber a otra persona en el futuro. Porque al hacerlo, esencialmente está discutiendo con otro ser mientras mantiene la conciencia dominante, pero estos sentimientos extraños son muy problemáticos. No es que no le guste a Agnes. De hecho, él la ama. Él la ama al mismo nivel que Violet. Pero Víctor no puede decir si estos sentimientos son una mezcla de los suyos y los de Adonis o solo de Adonis. Al final, no importa, deja de pensar en algo inútil. Víctor se encontró de repente en un mundo rojo. Y frente a él había una sombra a la que extrañamente le faltaba una de sus manos. ¿Eres tú, absorbiendo a la gente o no? No pienses demasiado en esos sentimientos. No es saludable. El ser aconsejado. Eso es algo muy sabio viniendo de ti. Entiendo este asunto mejor que tú, considerando que yo también soy tú. La criatura mostró una sonrisa aterradora. Supongo que tienes más cosas de qué hablar, ¿eh? Por supuesto, ¿qué crees que somos? Somos progenitores, todas las líneas de sangre comienzan con nosotros, somos el comienzo y, como progenitores de la especie de vampiros, nuestro poder se conecta con un reino que solo las entidades de la muerte pueden ejercer. El dominio del alma. Absorber a Adonis nos dio todas las experiencias de vida de ese hombre, sus sentimientos, sus maldiciones, sus poderes, todo. No importa cuán confusos sean estos sentimientos, no importa ya que son parte de ti. Después de todo, esencialmente hablando, este es el nuevo tú ahora. Víctor se quedó en silencio y pensó en las palabras del ser frente a él. Sorprendentemente, tienes razón. La entidad solo mostró una gran sonrisa y dijo. Debes tener una mentalidad más fuerte y crear una imagen de ti mismo como tuyo. ¿Por qué? Porque cuando nos unamos, adquirirás todo lo que originalmente se suponía que debías adquirir, y eso podría confundirte. La entidad levantó la mano, un gesto que mostraba que su mano, que originalmente estaba allí, ya no estaba allí. Víctor miró su mano derecha y vio que su mano se había vuelto completamente oscura con venas rojas. El proceso ya ha comenzado. Sigue con lo que estás haciendo, estás en el camino correcto. La respuesta siempre ha estado contigo todo el tiempo. Ahora vuelve. Tienes que firmar un divorcio. La sonrisa de Víctor se contrajo levemente, resopló y se dio la vuelta. Y pronto, se encontró de vuelta en la realidad, y al ver a Agnes sonriéndole suavemente, sonrió con impotencia.
Agnes sonrió un poco más suavemente cuando vio la sonrisa de impotencia en su rostro. Podía entender que esas acciones eran los sentimientos de su esposo dentro de él, que esencialmente también eran sus sentimientos. Comencemos. Todo el proceso debería tomar menos tiempo que casarse. Casarse es difícil y está lleno de preparativos, pero divorciarse es más fácil, ¿eh? Es lo mismo con la ley humana también. Por cierto. Mientras Agnes y Víctor hacían sus preparativos, Leona, que estaba al lado de Violet, habló. ¿Estoy malinterpretando algo, o es mi imaginación? ¿Qué? ¿Víctor se casó con tu madre? Es un poco más complicado que eso, pero sí. Leona se quedó sin palabras. Deleitándose internamente en esa expresión, Violet habló. Por cierto, se casó con la madre de mi amiga Sasa, quien también es su esposa. La mirada de sorpresa de Leona solo aumentó, ya que sabía qué tipo de entrenamiento estaba haciendo Skatats con Víctor. ¿Triple Oyakodon? ¿Qué diablos? Ella estaba pura y legítimamente sorprendida. No solo las herederas de los clanes más prestigiosos, sino también las madres de estas herederas. ¿Qué carajo? ¿Tu cuerpo está hecho de algún néctar adictivo? Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 500. El último yandere. 2. No solo las herederas de los clanes más prestigiosos, sino también las madres de estas herederas. ¿Qué carajo? ¿Tu cuerpo está hecho de algún néctar adictivo? Leona miró a Violet con desdén. ¿Qué pasa con esa mirada, perra? ¿Quieres pelear? Violet espetó. Puede que haya cambiado, pero seguía siendo una delincuente. Después de todo, estaba en sus genes, mira a Agnes. Ella era exactamente igual. A diferencia de Violet, que estaba lista para comenzar una pelea con Leona en cualquier momento, la mujer que recibió estas miradas tenía una mirada de decepción y desprecio. ¿No eres un yandere? ¿Por qué no estás haciendo tu trabajo? Como un yandere orgulloso, debes protegerte de las putas. Mata a las mujeres que se acercan a tu amante, mata incluso a los hombres, mantén a tu hombre bajo control y haz todo por él hasta el punto de que pueda asfixiarse de amor. Ese es tu trabajo. Vale la pena decir que de todas las reacciones que esperaba de Violet, no esperaba una mirada derrotada. No lo entiendes. Ya hago esto, y he perdido la cuenta de cuántas mujeres vampiro he alejado de este hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Leona no podía entender. ¿Cómo podría una yandere como Violet permitir esto? ¿Era siquiera una yandere? Quizás no estaba tan decidida como las chicas que ha visto en el anime. El problema es que ese hombre es peor que yo. Violet señaló a Víctor. ¿Eh? Leona estaba en estado de shock. ¿Víctor era peor que Violet? ¿Qué demonios? Imposible, él no es tan psicótico como tú. Quiero decir, tiene las cualidades de un yandere masculino, pero aún no estaba al nivel de Violet, ¿verdad? ¿Verdad? Leona comenzó a sudar frío sin darse cuenta mientras imaginaba los cambios causados por la mordedura de un vampiro. Por cierto. Violet no lo negó ya que conocía sus cualidades como mujer y no se avergüenza de ello, él no era así al principio, pero con el paso del tiempo se convirtió en un monstruo aún más grande en ese sentido. Espera, ¿de qué estás hablando? Te digo que es peor que yo. Violet se quejó. Escuché eso, no soy sordo. Leona espetó enojada. ¿Por qué preguntas entonces? Preguntó Violet, más molesta que Leona. Quiero saber por qué es peor que tú. Leona sintió que se asustaría si hablaba más con esta mujer. Oh, Violet miró a Víctor por unos segundos y dijo. Bueno, él me mantiene feliz, siempre me visita, siempre tenemos sexo salvaje y mata a todos los vampiros que intentan llegar a mí. ¿Estás buscando pelea, perra? Los ojos de Leona brillaron con un azul brillante. Solo escucha. Violet le dio una sonrisa de come mierda. Y eso solo hizo que los ojos de Leona se entrecerraran. No solo hace todo esto para mantenerme feliz, sino que también sé que controla a algunos miembros del clan para controlarme. Los mantiene dentro de esta red invisible que él controla. Y como él me mantiene feliz, normalmente ignoro lo que hace, pero, espera, ¿no es eso una trampa? Violet acaba de darse cuenta de que se enamoró del plan de Víctor. Leona abrió los ojos ligeramente. ¿No es esa la descripción perfecta de un yandere psicótico? Mirando la sorpresa de Leona, Violet continuó. Por supuesto, me deja hacer lo que quiero. Sé que le gusta ver a las mujeres que ama batir sus alas solas. Dice que las hace más bonitas. Pero eso no significa que nos deje sin supervisión. Un buen ejemplo es la madre y el padre de Víctor. ¿Eh?
¿Qué le hizo a Ana? Preguntó Leona en estado de shock y con un poco de miedo en su corazón. No me digas que también le puso las manos encima a su madre. Sé que el incesto no es poco común en el mundo sobrenatural, pero, incluso para Víctor, esto es demasiado. ¿Está tratando de entrar en el club Sweet Home Alabama? ¿Está planeando practicar el incest? La mente de Leona estaba repasando todos los escenarios degenerados que había visto en miles de hentai. Leona y las hermanas Scarlett definitivamente se llevarían bien, especialmente Ruby y Pepper. Quiero decir, él probablemente controla toda su vida. Y probablemente ella ni siquiera lo sabe, o lo sabe y lo ignora. Tal vez ni siquiera pueda hacer nada para cambiarlo. La influencia de Víctor es demasiado grande. Y con el apoyo de Ruby, se ha vuelto imparable. No solo Ruby. Tan tontas como somos, hacemos todo lo que él nos pide. Pero, a pesar de quejarse de ello, no estaba molesta. De hecho, estaba frustrada. ¿Por qué no pide más, cosas relevantes? Ese fue el pensamiento de Violet. La cosa es que Víctor era demasiado independiente. Solo pidió ayuda con pequeñas cosas, lo que molestó a Violet. Quería que él dependiera más de ella, para que Violet pudiera controlarlo un poco más, pero el hombre era como un gato y siempre saltaba y corría cuando estaba a punto de caer en la trampa de Violet. Y como el gato traicionero que era, cuando Violet se enojaba de verdad, regresaba por cariño y le daba todo el amor del mundo. Violet, a diferencia de Víctor, con gusto caería en esta dulce trampa y se dejaría amar por Víctor en todos los sentidos, y cuando estaba feliz, simplemente no tenía la fuerza para preocuparse. Esta fue una de las grandes enseñanzas de la diosa Ana, proveniente directamente del libro 101 sobre cómo tratar a una mujer. La lección era: pase lo que pase, solo manténla satisfecha y feliz, y el resto de alguna manera funcionará. Y debido a que Víctor era muy competente, pudo ejecutar estas enseñanzas de la manera más eficiente posible. Esa era una de las razones por las que Violet estaba molesta de ver a Leona, y ya no estaba enojada o posesiva como antes. Después de todo, su relación con Víctor ahora era absoluta. Nadie podría romper eso, y sobre todo, soy la primera esposa, este era un estatus que nadie podía quitarle. Viniendo de la alta nobleza del ruiseñor, Violet no tenía muchos pensamientos acerca de estar en el harén, que se aplicaba a todos los seres sobrenaturales. Uno podría tener tantas mujeres como quisiera si fueran fuertes. Y eso era cierto para ambos sexos. El caso de Vlad fue un ejemplo. El hombre tenía 6 esposas y unos pocos miles de amantes desconocidos para el público en general. Un caso muy famoso de mujeres con harén fue el de una mujer procedente del clan Lycos. Era una mujer que tenía más de 100 hombres en su harén. Ella era un alfa verdadero. Ahora que lo pienso, ¿esta mujer no es la abuela de Leona? Mientras Violet pensaba internamente, la reacción de Leona a esta noticia fue: vaya. Leona estaba sintiendo emociones complicadas ahora. Estaba aliviada de que sus pensamientos estuvieran equivocados y aterrorizada por lo que este hombre estaba haciendo. Cuando se volvió tan psicótico. En el momento en que pensó que recordaba las palabras de Víctor. ¿Es eso lo que quiso decir con cambio? Comparando la actitud de Víctor en el pasado con la actual, signos de interrogación comenzaron a aparecer sobre la cabeza de Leona. ¿Realmente ha cambiado tanto? Sin el conocimiento de Leona, ella ya tenía la imagen de hombre peligroso, celoso y posesivo de Víctor. La única diferencia entre Víctor y otros hombres con esa misma personalidad era solo que, a diferencia de los hombres con estas personalidades que se encuentran con mujeres comunes y corrientes, Víctor tuvo un poco de extraña suerte al reunir a seres similares a él en la misma habitación. Es decir, él es un imán para yanderes. Entonces, después de reflexionar un rato, lo suficiente para que Víctor y Agnes terminaran sus preparativos, se dio cuenta de algo. De hecho, ella simplemente reafirmó sus pensamientos sobre un tema en particular. Sí, él no ha cambiado en absoluto. De hecho, se ha puesto peor de lo que ya estaba. Ella asintió contenta como si estuviera resolviendo un gran rompecabezas. Leona era alguien que Víctor conocía desde que era un niño, y siempre había tenido rastros de esas personalidades. Da la casualidad de que con la transformación de vampiro, simplemente comenzó a actuar como si realmente lo fuera. Después de todo, la mordedura del vampiro saca a relucir el verdadero ego de la persona. Y aunque Víctor era un Shicho yandere, al mismo nivel que la chica de cabello rosa del anime que vio en el pasado, también tenía muchas buenas cualidades. Estas cualidades parecen contradecir su verdadera personalidad, y es que, una vez más, todo esto es gracias a las enseñanzas de sus padres, especialmente a las amorosas enseñanzas de Ana.
¿Ana es una diosa oculta de las mujeres? ¿Cómo se las arreglaba para educar a alguien así? Quizás lo hizo sin entender mucho. Leona tenía bastante curiosidad por esta posibilidad, pero todo en la vida de la mujer era normal. Sus amigos eran normales, su trabajo era normal y ella era un poco excéntrica. Y eso solo no levanta demasiadas sospechas. Víctor era muchas cosas, un maníaco de batalla y un genocida, pero, sobre todo, era muy cariñoso con su familia. Pero desafortunadamente, se involucró en acciones que bordeaban la locura para cualquier miembro de su familia. Y esas cualidades lo contradecían mucho. En realidad, ahora que lo pienso, se parece mucho a esos antiguos guerreros que luchan y aman a su familia. Todo empezó a tener sentido cuando ella empezó a pensar así. Fue entrenado por Skatach, una mujer que vivió durante más de 2 milenios y tuvo muchos estudiantes durante ese tiempo. Ana y Skatach, las dos mujeres que convirtieron a Víctor en lo que es hoy. Leona se sentía como una niña que estaba resolviendo el rompecabezas conocido como Víctor. Hecho, dijo Agnes. Está bien, solo debería decir las palabras, ¿verdad? De hecho, confirmó Agnes. Está bien, terminemos con esto. MMM. Agnes asintió con la cabeza. Víctor se cortó la muñeca y diminutas gotas de sangre cayeron en el círculo mágico. El olor de la sangre dejó a Agnes y Violet en un estado de excitación, ya que era simplemente un olor demasiado delicioso. En términos humanos, era como si Violet y Agnes tuvieran mucha hambre, y frente a ellas hubiera una hamburguesa preparada por los chefs más renombrados del mundo. El olor de la carne entorpecía sus sentidos. Concéntrate, dijo Víctor. Oh. Agnes tartamudeó un poco, pero logró mantener el control. Agnes pronunció unas palabras en latín antiguo y, como por arte de magia, el círculo comenzó a brillar de color rojo sangre y, como ritual de separación, no se necesitaron materiales. Solo la sangre de Víctor lo era. Pregunta, heredé este ritual de Adonis. ¿Qué nombre debo decir? No lo sé. Esta es la primera vez que paso por esto también. Solo inténtalo con tu nombre, considerando que, en tus propias palabras, lo heredaste. Está bien. A pesar de que todavía tenía dudas, Víctor decidió seguir adelante. A medida que el círculo crecía hasta la cintura de Víctor, Agnes le dirigió una mirada que decía, sigue. Yo, Víctor A. Antes de que pudiera continuar, Agnes habló. Usa tu nombre real. Víctor asintió y continuó. Yo, Víctor Walker, acepto el cierre del ritual que nos une a Agnes Snow y a mí. En el momento en que Víctor lo dijo, la luz roja brilló más intensamente como un faro, y las letras se movieron como si formaran otro conjunto de palabras por completo. Al momento siguiente, el efecto fue instantáneo, al menos para las personas involucradas. Podían sentir que su conexión se rompía por completo y, en ese momento exacto, Violet, Sasha, Ruby y Natasha sintieron que alguien se retiraba de su conexión compartida. Y, en ese momento, todos entendieron lo que había sucedido. Querida. A pesar de ocultar bien sus emociones, algo en lo que se había vuelto experto, Violet aún podía sentir la leve tristeza de que Víctor no podía ocultar su conexión con ella. Un sentimiento que solo sentía porque estaba más cerca de Víctor en estos días, pero las otras chicas probablemente no sintieron nada. Está hecho, Agnes habló. Sí, ya no estamos casados. Víctor asintió y, en ese momento, estaba a punto de dar la vuelta y salir de este lugar. Después de todo, estaba pasando por una variedad de sentimientos complicados. Sintió que alguien le sujetaba la mano. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Miró a Agnes, confundido. ¿Qué sucedió? Aún no hemos terminado. ¿Eh? ¿Necesito hacer algo más? Por supuesto, ella asintió con una suave sonrisa y ojos completamente sin vida. Ojos que atraparon a Víctor con la guardia baja. Debes casarte conmigo ahora. ¿Eh? Sería un eufemismo decir cuán sorprendido estaba Víctor en este momento. Vamos, esto es solo el comienzo. Agnes sacó a Víctor del círculo mágico, y pronto caminó hacia un pilar, y detrás de ese pilar había una bolsa que parecía estar llena de varios materiales. Tomó el cuerno de alguna criatura mágica que Víctor no pudo identificar con solo mirar y habló con una suave sonrisa en su rostro. Tenemos un ritual que hacer. ¿Eh? Vale la pena decir que Víctor no respondía en absoluto.